Hay una gran diferencia entre salir de un problema y tener un verdadero cambio de corazón. Uno puede dejar atrás una etapa difícil, vivir un proceso de arrepentimiento con tu líder eclesiástico y sin embargo seguir siendo la misma persona. Y eso precisamente le pasó a Israel. Salieron de Egipto, pero ahora Dios les planteaba algo muchísimo más sagrado y más profundo. Sed santos, no solamente libres, santos. Y la pregunta es esta: ¿qué tanto hemos cambiado más allá de lo que ya hemos dejado atrás? El Antiguo Testamento, uno de los escritos más antiguos del mundo que también testifica de Jesucristo. Escritura antigua aplicada a tiempos modernos. Estás escuchando Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras. La temporada 3. Bienvenidos a este episodio número 18 de la temporada 3, donde estudiaremos Éxodo del 35 al 40, Santidad a Jehová. Así es, queremos invitarte a que puedas darle like, compartir, comentar y todas esas cosas que hacemos para que podamos llegar a más personas y podamos juntos analizar esos pasajes de las Escrituras. Pero sobre todo recordarles algo muy importante. Este podcast no sustituye ni tu estudio personal, ni tu estudio en familia, ni muchísimo menos la escuela dominical en la iglesia. Cada uno de nosotros ha escogido un segmento de estudio donde veremos cómo aplicar estas cosas a nuestro tiempo, ¿no? Así es. El que yo escogí fue Éxodo, los primeros capítulos de la sección. Uh-huh. Y pues venimos de la última clase donde el Señor pidió a su pueblo que se santificara, ¿no? Esto ya viene de este, como mencionábamos, que no solamente era cuestión de 3 días, ¿no? Y siento que esto fue como una preparación para lo que iba a venir, la construcción del tabernáculo. Uh-huh. Adrián, ¿tú por qué crees que el Señor justamente en este tiempo, en medio del desierto, les estaba pidiendo que construyeran un tabernáculo? Mira, los llamamientos de Dios rara vez son convenientes. El Señor desea ponernos a prueba en nuestra voluntad y en nuestra decisión. Nosotros, pues si tenemos algún trabajo y pagamos el diezmo, pues al final del día el trabajo nos lo dio Dios y el dinero lo tenemos gracias a Dios. Pero cuando el Señor nos pide que demos más allá de las cosas que Él necesariamente nos da, nos está pidiendo nuestra voluntad. Y eso es algo que siempre me gusta recalcar mucho. En los momentos más difíciles, cuando parece que ya no podemos más, tenemos que dar de nuestra voluntad, que es lo único que realmente nos pertenece. Entonces, creo que el Señor les está pidiendo aquí un salto de fe. Les está diciendo, no es conveniente para ti, pero en esto los voy a probar. Entonces, y poniéndolo del lado personal, cuando más tenemos que estar en el trabajo, cuando nuestros hijos más tienen problemas, es cuando a veces nos dan llamamientos que tienen mucha responsabilidad y rara vez el llamado del Señor es conveniente a nuestros tiempos. Ay, sentí la pedrada, ¿no? Y pues esto no es algo que ha sucedido únicamente en tiempos antiguos. Al inicio de esta dispensación, el Señor también mandó a construir templos y no estaban pasando por las mejores circunstancias. Si recordamos, pues los santos vivieron mucha pobreza, fueron perseguidos, cada cierto tiempo tenían que estarse moviendo de ciudad en ciudad. Y como tú dices, el Señor los prueba de esta manera. Y me gustaría que me puedas ayudar, Adrián, a leer en Doctrina y Convenios el capítulo 88, bueno, la sección 88, los versículos 74 y el 119. Muy bien. 74. Y os doy a vosotros, que sois los primeros obreros de este último reino, el mandamiento de que os reunáis y de que os organicéis, os preparéis y santifiquéis, sí, purificad vuestro corazón y limpiad vuestras manos y vuestros pies ante mí,
para que yo os haga limpios. Entonces, les está dando el mismo mandato de que se santifiquen, ¿no? ¿Okay? Y el segundo versículo es... El 119, por favor. Organizaos, preparad todo lo que fuere necesario y estableced una casa. Sí, una casa de oración, una casa de ayuno, una casa de fe y una casa de instrucción. Una casa de gloria, una casa de orden, una casa de Dios. Una casa de Dios. Ahora, el orden no ha... o el mandato no ha cambiado. En la conferencia de octubre del 2025, el presidente Oaks mencionó algo que me hizo sonreír, la verdad. Dijo, a presidente Nelson le encantaba anunciar templos. Para la conferencia de abril del 2025, había anunciado ya la construcción de 200 templos nuevos. Y sería natural pensar que, bueno, ahora pues es más fácil, quizás gozamos de mejores recursos. La razón por la que se manda o se sigue esto de que se construyan templos. Pero el propósito sigue siendo el mismo, que podamos dirigir nuestra mente, corazón y vida en dirección al Salvador. Adrián, ¿cómo el templo te ha ayudado a seguir este propósito? El templo para mí es un lugar muy importante porque ahí he podido realmente conocer al Señor. Cuando tengo situaciones difíciles, siento que subo a mi monte y ahí puedo encontrarlo y puedo recibir revelación de Dios. Y me ha tomado mucho tiempo poder hacer el hábito del templo. Para mí, yo siendo joven no había un templo en mi ciudad, entonces no crecí con el hábito del templo. Y después, pues las diferentes circunstancias de la vida no me habían llevado a tenerlo en un lugar. Yo sé que es importante y es sagrado, pero no con la constancia que debe de ser. Y ahora, en el último par de años, me he dado cuenta que es un lugar de descanso, un lugar de orden para mis pensamientos, para mis sentimientos y para mi vida, un lugar de revelación. Entonces, ojalá que las personas que nos estén viendo puedan llegar a esas conclusiones antes, ¿no? de lo que yo llegué. Y para todos, de manera personal cada uno, el templo significa algo muy parecido a lo que acabas de mencionar, un bálsamo para el alma. Y fíjate que en el 2018 tuve la oportunidad de vivir en Utah, donde actualmente existen 32 templos en diferentes fases, anunciados, en construcción, operativos, y donde incluso pues hay partes de la ciudad donde estás en un punto y puedes ver diferentes. Así es, en Provo, Utah, te paras en el centro y puedes ver a la izquierda y ves el templo de City Center, del centro de Provo, y vueltas a la derecha y ves el pastel, o lo que era el pastel. Y cuando fui, para mí era impresionante esto. Y tú vas y están llenos siempre. Bueno, le llaman por algo la fábrica de Utah, ¿no? Pero durante... Sí, perdón. Inclusive hay una carrera en la ciudad de Provo que se llama Temple to Temple. Y son 5 kilómetros. Y corres de un templo y llegas al otro templo. Y ya la corrí, la troté. Sí, ay, qué suave. Y bueno, en esta carrera de la vida, en este tiempo que estuve allá, cada jueves mi hermano mayor me llevaba al templo de Ocker Mountain, creo que se pronuncia así, no sé. Y una noche él me dijo, ¿no crees que sacrificas demasiado por estar aquí cada semana? Hablando de tiempo y a las cosas que podía hacer dentro de este tiempo. Y yo guardé silencio por unos segundos y dije, bueno, a la final no se trata todo de eso, de sacrificio. Empezando por la construcción, por las cosas que tenemos que dar. Cuando asistimos, por las cosas que tenemos que dejar para poder entrar dignamente al templo. Y cuando estamos dentro ahí de la casa del Señor aprendiendo cómo es Jesucristo el centro del plan de salvación y cómo ese sacrificio ahora a nosotros nos da la oportunidad y la bendición de
de poder acceder a los poderes de la expiación. Entonces, el templo para mí significa una oportunidad de comprender cada vez que voy un poquito más el plan de salvación. Y no lo vamos a poder entender durante toda la vida. O sea, es algo que nos tomará todo el tiempo. Y creo que el propósito, ya hablando de lo que el Señor les estaba pidiendo al pueblo de Moisés, sí, para probarlos su obediencia, pero para que ellos pudiesen tener a su alcance la presencia y el poder de Dios, que es a lo que ahora nosotros podemos tener acceso. Y el Señor fue muy específico en cómo quería que se construyera el tabernáculo. Y Moisés pidió las ofrendas de todos en oro, en plata, en bronce, para la elaboración y construcción de todas las cosas que iban a haber dentro del tabernáculo. Pero más allá de lo que eran las cosas, es lo que éstas representaban. Y cómo esto se asemeja a los templos en la actualidad. Por ejemplo, algo que aprendí en el estudio de la clase fue que el arca del convenio representaba la presencia de Dios. Uh-huh. El arca se guardaba en la sala más sagrada, que estaba en la parte más interna del tabernáculo, separada del resto del lugar por un velo. El velo puede simbolizar nuestra separación de la presencia de Dios a causa de la caída, así como nuestro camino de regreso a Él por medio del Salvador. ¿Te suena esto, familia? Sí. Y recordemos que el velo del templo también simboliza a Jesucristo. Uh-huh. Sí. Y es por medio de Él que nosotros vamos a poder entrar en la presencia de nuestro Padre Celestial. Y para los que si están escuchando no han tenido la oportunidad de entrar en un templo, les invitamos a que puedan, si está a su alcance, asistir a un programa de puertas abiertas. En la iglesia no hay nada de ocultismo ni nada por el estilo, uh-huh, sino más bien el considerar estas cosas como lo que son, como algo sagrado. Y sobre todo buscar las fuentes correctas para esta información. La iglesia tiene el curso de preparación para el templo, en donde vienen fotos de interiores de templo, nos explican las ordenanzas y como tú dices, no es nada secreto, solamente es algo tan sagrado que tenemos que tener el cuidado de explicarlo correctamente. Y hay videos en las páginas de la iglesia en donde se muestran inclusive las ropas sagradas que utilizamos dentro de los templos, porque no es nada secreto, pero sí es importante verlo con respeto y de la fuente correcta. Uh-huh. Y estar en el templo, o bueno, la santidad no viene por arte de magia solamente al poder entrar al templo y estar ahí. Se requiere un poco más. Y en el discurso que nos recomiendan ahí en la clase poder estudiar, el presidente Eyring, citando al presidente Ox, él dice lo siguiente. En cómo el presidente Ox le ayudó a entender cómo viene la santidad. ¿Cómo logramos la espiritualidad? ¿Cómo alcanzamos ese nivel de santidad en el cual podemos tener la compañía constante del Espíritu Santo? ¿Cómo llegamos a ver y evaluar las cosas de este mundo con la perspectiva de la eternidad? Una mayor fe en Jesucristo en calidad de nuestro amoroso Salvador. Eso nos lleva a buscar el perdón cada día y a recordarlo cada día mediante la obediencia a sus mandamientos. Desarrollamos esa mayor fe en Jesucristo cuando nos deleitamos diariamente en su palabra. Entonces, es lo que hacemos antes de ir al templo lo que va a permitir que nuestra experiencia del templo vaya cambiando nuestras vidas. Entonces, yo sé que al procurar prepararnos para entrar en la casa del Señor, nuestra experiencia dentro de este lugar sagrado va a ser diferente cada vez según nos preparemos. Y yo quiero compartir algo muy importante. Cuando vayamos a ir al templo y queramos respuestas, debemos de llevar las preguntas ya a nuestra mente. Es una experiencia muy diferente cuando tú vas al templo
porque es una actividad del barrio, o porque quedaste con tu esposa o tu esposo, o porque es tradición. Y se vale ir en esos momentos, ¿verdad? Pero hay una gran diferencia cuando vas preparado con preguntas y estás buscando a través del Espíritu las respuestas. Y al final de cuentas, pues el mandamiento sigue siendo el mismo desde el tiempo de Moisés hasta ahora. El Señor quiere que podamos ser santos. Y podemos llegar a ser santos o tener esta santidad mediante nuestro Salvador Jesucristo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jocelyn, por esta parte tan importante. Y yo el tema que yo escogí va muy ligado, pues está dentro de la misma lección, ¿verdad? Pero en el mismo tono del templo, vamos y ofrecemos nuestro tiempo, damos nuestras ofrendas. Antes ofrendábamos con animales y sacrificios, hoy ofrendamos con nuestros tiempos, nuestros talentos y todo esto. Entonces, ahorita va a tener más sentido esta parte que dije, pero yo escogí desarrollar Éxodo 35 y 36. El Señor me pide que entregue mis ofrendas con un corazón dispuesto. O, en palabras mías, Dios no necesita tu dinero, quiere tu corazón. En casa sucede algo muy, muy peculiar y mis hijos se van a reír cuando lo escuchen porque yo veo a mis hijos y dependiendo de mis hijos se me antoja una soda o una agua, o con hielos o sin hielos. Entonces va pasando a Susan, mi hija más pequeña, y siempre le pido, Susan, ¿me puedes por favor traer agua con hielos? Y entonces mi hija siempre es un amor. Te mando un beso, mi hija. Siempre, sí papi, y va corriendo, deja de hacer lo que está haciendo y me sirve agua y le echa los hielos que ya saben, me la trae. Pero a veces cuando está muy entretenida o muy divertida, me dice, ay. Y yo le digo, déjalo así. No quiero el agua, le digo. Y entonces mi mamá o mi esposa me regañan, ay, qué malo eres con la niña. Y le digo, no, es que no es el agua, es el hecho de sentirme amado porque me está sirviendo. Y no es la flojera, por el agua. Pero, digo, no soy Dios, ¿verdad? Ni mucho menos. Pero me imagino que en cierta forma el Señor también desea que nosotros demos nuestras ofrendas con un corazón deseoso de ser aceptados. Recordemos algunos siglos atrás del tiempo que estamos analizando aquí con Moisés, que dos personas dieron ofrendas al Señor, Caín y Abel. Caín dio la ofrenda del fruto, porque sabía que no era la que el Señor quería y de alguna manera se estaba burlando de él. Y eso fue lo que causó que el Señor no aceptara la ofrenda de Caín. En cambio, la de Abel, que fue con un corazón sincero, que se esmeró, que quería agradar a Dios, logró su aprobación. Y entonces hay algo que necesitamos entender desde el principio. El Señor, Dios, no necesitaba de un tabernáculo en el desierto. Él no lo necesitaba. Lo necesitaba el pueblo, pero Él no lo necesitaba. Dios no necesitaba oro, no necesitaba telas, no necesitaba maderas. Al final de cuentas, Él creó todo esto aquí en la tierra para nosotros. Porque el Señor no estaba construyendo un lugar en sí. Estaba educando a un pueblo y le estaba enseñando cómo ofrendarle para recibir bendiciones. ¿Y cuántas veces sucede esto en nuestras vidas, Jocelyn? ¿Cuántas veces el Señor nos pide un sacrificio? Nos pide que atendamos un llamamiento cuando más ocupados estamos. ¿No podrá el Señor llamar a alguien más en el barrio o en la estaca? ¿No hay más gente, acaso? ¿Que no hay más gente? Sí hay. Porque el Señor puede levantar pueblos hasta de las piedras. Más puede llamar a un maestro, un consejero, un obispo. ¿Sabes qué? Y esto se me quedó muy grabado en un llamamiento que tuve. Mi segundo llamamiento aquí en Hermosillo. Tuve la oportunidad de trabajar en la presidencia de la Sociedad de Socorro de la Estaca. Y la presidenta me dijo algo. Me dijo, cuando más difícil se nos está haciendo caminar con el Señor, Él nos da llamamientos para que podamos ir de su mano. Así es. Podamos ir de su mano. Me gusta mucho. Pero también qué presidenta tenías, qué bárbaros. Una hermana
súper, súper poderosa. Bueno, en Éxodo 35, después de todo lo que había pasado, quejas, dudas, se abrieron mares, plagas, todo lo que tú quieras, incluso el becerro de oro, ¿ok? Dios vuelve a invitar a Israel a participar en su obra. Le vuelve a extender la mano para que sea copartícipe con Dios. Lo está invitando a un proyecto, en otras palabras. Y entonces, vamos a leer, por favor, Éxodo 35, versículo 5, si eres tan amable. Tomad de entre vosotros una ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce. Fíjate muy bien este párrafo del medio. Todo generoso de corazón lo traerá. Y esto lo cambia todo. No está siendo una obligación. Es una disposición. Y lo impresionante de esta respuesta es que la gente lo empieza a llevar. Pero llevan tanto que el Señor tiene que detenerlos. Sí. Vamos a leer, por favor, 36, 6 y 7. Entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más trabajo para la ofrenda del santuario. Y así el pueblo dejó de ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Material abundante y de sobra. Esto no es normal. Esto es el reflejo de un pueblo que ha cambiado. ¿Te imaginas que nos digan en el templo actualmente: por favor, ya no programen excursiones de barrio porque las familias tienen lleno el templo? Suave. ¿Te imaginas qué bendición sería eso? ¿Qué tipo de ciudad tendríamos? ¿Qué tipo de sociedad estaríamos apoyando en nuestras ciudades? Dios no mide lo que das, Dios mide cómo lo das. Hoy no nos está pidiendo oro, no nos está pidiendo telas, nos está pidiendo algo más, porque sí nos está pidiendo. Nos está pidiendo nuestro tiempo. En un mundo en donde hay tantas pantallas y tantas aplicaciones, también nos está pidiendo nuestra atención, nuestra energía, nuestra disciplina y nuestro corazón. Y la pregunta no es si tenemos algo que ofrecerle al Señor. La pregunta es, ¿lo que tienes lo estás ofreciendo? El sacrificio en el Evangelio siempre ha sido un recordatorio de Jesucristo. ¿Okay? Antes eran animales, porque Él era el Cordero de Dios. Ahora el sacrificio implica algo muchísimo más profundo y algo más personal. Y quiero pedirles que podamos leer la siguiente escritura. Tercer Nefi. Vamos a irnos al libro de Mormón. ¿Okay? El Señor Jesucristo aquí en las Américas, predicando y enseñando. Capítulo 9. ¿Okay? Versículo 20. Acababa de pasar la crucifixión y la expiación, y Cristo viene a las Américas y se presenta a un pueblo que había experimentado unas horas antes por 3 días terremotos y una oscuridad total. Y entonces les explica lo siguiente. Y me ofreceréis como sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Y al que venga a mí con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, lo bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo. Así como los lamanitas fueron bautizados con fuego y con el Espíritu Santo al tiempo de su conversión, por motivo de su fe en mí, y no lo supieron. Quiero resaltar lo que no dice el versículo. El versículo no dice perfección. Ahora, ¿qué es lo que sí dice? Un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Porque el Señor no requiere perfección, requiere disposición y voluntad. El presidente Russell M. Nelson enseñó que cuando entregamos nuestro corazón al Señor, entonces este corazón está listo para ser transformado más allá de lo que nosotros podamos lograr con nuestra propia cuenta. Es increíble ver cómo jóvenes se van a la misión y regresan hombres. En un periodo tan corto de 1 año y medio para las hermanas y de 2 años para los hombres, la transformación es
de 180 grados. ¿Ok? Y yo digo 360, no porque llegue al mismo lugar, sino porque es una vuelta completa. No me equivoqué. 180 grados. ¿Ok? Y cualquier curso, cualquier maestría, cualquier carrera, no lograría ese efecto tan profundo en los jóvenes. Porque van con un corazón dispuesto y el Señor los hace progresar más de lo que ellos podrían en su propia cuenta. El elder Jeffrey R. Holland enseñó algo muy importante. El sacrificio real nunca ha sido lo que se da, sino lo que se entrega de corazón. ¿Okay? Por eso es tan importante el diezmo del millonario que entrega millones como el diezmo o la ofrenda que da la persona más humilde. ¿Okay? Porque lo importante es que lo entreguemos de corazón. Sale. Bueno, ahora vamos a bajar esto a la tierra, donde la llanta pega con el pavimento y avanzamos. Porque esto no se trata de un tabernáculo, ni del desierto, ni de andar caminando y armando nosotros un templo. Se trata de nuestra vida. Entonces, vamos a dar 3 puntos, ¿ok?, que nosotros podemos convertir esto. Número 1, sirve con lo que tienes, no con lo que te falta. Sirve con lo que tienes. Muchos dicen, cuando tenga más tiempo, ya que me jubile, ya que crezcan los niños. Pero Dios usa lo que tienes hoy, tu realidad actual. Con eso es suficiente. Punto número 2. Deja de negociar. Obediencia a medias no transforma. Dar solo cuando te conviene o cuando te es conveniente no cambia el corazón. El crecimiento espiritual va a empezar a surgir cuando dejas de medir lo que das y empiezas a entregar al 100%. Y número 3, transformemos nuestra vida en una ofrenda diaria. No solo en la iglesia, en la familia, en el trabajo, en nuestras relaciones, cómo hablamos, cómo entonamos, cómo elegimos. Eso también es una ofrenda. Quisiera compartirte algo. Hace muchos años, mi familia y yo teníamos un carro y era un carro grande y después ya no lo tuvimos. Después tuvimos que se descompuso y compramos otro más pequeño. Entonces, hace un par de años surgió la oportunidad económica de volver a comprar un carro grande. Y entonces, cuando estábamos en consejo, mi esposa y yo, le digo, amor, vamos a comprar este carro con la condición de que cada vez que lo tengamos que utilizar para dar raite, vamos a hacerlo. Este carro no es de nosotros, este carro es del Señor. Y mi esposa me voltea a ver y me dice, por supuesto, ¿hay otra forma acaso? Y yo me quedé sorprendido de la respuesta de mi esposa y yo agradezco como ella, cada vez que venimos a la capilla, siempre encuentra a alguien para poder darle raite. Entonces, no digo esto con el afán de que digan qué bueno el hermano, qué bueno la hermana, pero he entendido que puedo disfrutar de bendición. Mi familia puede disfrutar de la bendición de tener un carro grande. Gracias a Dios. Y que Dios se las da para y que puedan Dios servir nos las da. de una mejor Ahora, manera. no doy raite todos los días. No soy taxi, ¿verdad? Pero yo sé que mi esposa sale de la capilla y sale buscando oportunidades de servir. Porque encima no la manejo yo, no la maneja ella. Pero, y nuevamente, no lo digo con la intención de vanagloriarme ni de que qué bueno. Hay muchas otras áreas en mi vida que debo de aprender a dar más. Pero yo sí te puedo testificar que me siento muy bendecido y estoy muy agradecido con Dios. Porque tuve la oportunidad de adquirir este auto. Y antes no podía. Y a lo mejor no entendí. No estoy diciendo que porque no entendí este principio, pero a lo mejor necesitaba llegar a este punto para poder ser bendecido con eso. Entonces, todos tenemos que dar algo en la vida. La pregunta es,
eso que tienes para dar, ¿a quién se lo estás dando? Es mentira que no tenemos tiempo. Todos tenemos tiempo. Pero ¿a quién le estás dando tu tiempo? ¿A TikTok? ¿A la televisión? ¿A un libro? ¿Es malo leer un libro? No. ¿Es malo ver TikTok? Depende de lo que veas. Pero vamos a decir que no. Pero es malo cuando dejas de servirle al Señor por dárselo a la distracción. Ahora, yo quiero preguntarte algo. ¿Cuándo has sentido que el Señor aceptó algo tan pequeño que ofreciste, pero que venía de un corazón sincero? O algo grande, ¿no? En el FSY pasado, y terminado el capítulo anterior, sí me dijo el chiste. Pero en el FSY pasado, lo vamos a escribir el chiste. La asignación que tuve no fue directamente con los jóvenes. Fue en la oficina donde éramos como el soporte para los consejeros, coordinadores auxiliares, el matrimonio. Logística. Algo parecido. Y hubo momentos en los que... Me acordé de ti. Hubo momentos de esa semana donde sentí que lo que estaba haciendo pues no tenía ningún impacto. No tenía sentido. No tenía sentido en el efecto de lo que hace el programa como en los que fue jóvenes. de relleno. Ajá. Pero en la reunión de testimonios, que es el penúltimo día, llegó al matrimonio director de sesión, Heidi Alfredo, un saludo. Y dijeron, todos salgan de aquí, vayan a buscar una compañía y puedan participar en la reunión de testimonios. Y el escuchar a los jóvenes todo lo que fue el programa en sus vidas y ya en mi oportunidad de poder compartir lo que para mí había sido, el Señor pudo testificar en mi corazón que lo que hice fue importante. Entonces, a veces los llamamientos, asignaciones que tenemos es tras bambalinas, no son reconocidos o qué sé yo. Pero aún en esos momentos, si lo hacemos con ese corazón bondadoso, generoso, como lo decía en la escritura que acabamos de leer, el Señor va a confirmarnos el propósito por el cual nos está requiriendo eso pequeño y si está complacido o no. La semana pasada estuve entrevistando a un hermano y él me contó la siguiente experiencia y la voy a parafrasear, ¿verdad? Y yo le preguntaba, oye, ¿qué experiencia has tenido en tu vida en donde has tocado el corazón de otra persona? Son preguntas que a veces siento inspiración de hacer y hago, ¿no? Y entonces él me decía, la semana pasada mi mamá fue a visitar a una hermana y yo antes pertenecía a ese barrio. Y la hermana estaba platicando de cómo yo una tarde estuve con ella en tal y tal lugar ayudándole a hacer un trámite. Entonces, para mí fue un día... Tomé una decisión de ayudarla y ya. Y o sea, el día siguiente me levanté y su vida continuó. Y a lo mejor no había sido algo tan significativo para él, aunque tomó mucho tiempo. Pero para la hermana, a la luz de 6, 7 años, aún lo recuerda. Algo tan pequeñito, pero que se dio de corazón, ha tenido un impacto de agradecimiento y de bendición para esa hermana. Entonces, así suceden las cosas cuando las hacemos de corazón. Y yo estoy muy agradecido con este hermano por haberme contado esta experiencia. Y entonces, yo quiero hacer una pregunta a las personas que nos están escuchando. Y esta respuesta no quiero que la pongan en los comentarios, porque es una respuesta para ustedes y para nosotros también, muy personal. ¿Qué te está pidiendo el Señor hoy que hemos estado postergando entregar? Es una pregunta de mucha reflexión. ¿Qué cosa nos está pidiendo el Señor que nos resistimos a no darle? Tiempo, dedicación en un llamamiento, asistencia al templo, ofrendas de ayuno. No sé, la respuesta es para cada uno de nosotros. Pero yo te invito a ti que nos estás viendo, que realmente lo analices y puedas
platicarlo con el Señor y comprometerte a entregarlo. Porque al final, Éxodo 35 no es una historia de generosidad, es una historia de transformación que nos enseña a dar y, pues, citando a la Madre Teresa de Calcuta, dar hasta que duela. ¿Ok? Y Éxodo 35 es una historia de un pueblo que falló, pero que decide darle la vuelta y volver a dar. Y eso es el Evangelio. No gente perfecta, no gente que siempre sí, sino gente que se puede arrepentir y volver. Porque podemos volver a estar dispuestos para Dios. Porque cuando entregamos nuestro corazón a Dios, Él no solamente acepta la ofrenda, también te acepta a ti y te transforma. Entonces, tenemos los templos, vayamos a ellos, demos nuestra ofrenda y el Señor nos va a transformar. Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en este episodio número 18 y les agradecemos a todos por habernos escuchado. Nuevamente, por favor, coméntanos qué fue lo que más te llamó la atención y comparte este video con alguien que creas que puede verse beneficiado de escuchar lo que Jocelyn y un servidor estamos hablando. Últimas palabras. Que el Señor nos ayude en nuestros esfuerzos y Él transforma vidas y tiene una capacidad tan grande de creer en nosotros que nos da tanto tiempo para poder seguirlo intentando. Muy bien. Muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Esto fue Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras. Hasta la próxima.